Golpe demoledor. Llegó el fin del suspenso Bukele ecuatoriano. Y es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió un batacazo por la Corte Constitucional de Ecuador. El ente jurídico ecuatoriano levantó el estado de excepción que estableció el mandatario de la nación sudamericana. La medida decretada por Noboa el pasado 22 de mayo, por un plazo de 60 días compitiendo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, recibió un guantazo por un fallo de la Corte, dejando en ridículo al mandatario ecuatoriano. ¿Pero qué alegó el tribunal? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Golpe demoledor. Llegó el fin del suspenso Bukele. Tal es el caso del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien recibió un batacazo fulminante por parte de la Corte Constitucional de Ecuador. En un fallo inesperado, el ente jurídico levantó el estado de excepción que Noboa había instaurado, dejándolo en una posición de ridículo ante el mundo. El pasado 22 de mayo, Noboa decretó una medida drástica, un estado de excepción por 60 días en un intento desesperado por erradicar la delincuencia, emulando al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, la Corte Constitucional lo detuvo en seco con un fallo implacable, que desmanteló su plan y lo dejó expuesto al escarnio público. La Corte dejó claro que no desconocen los graves hechos de violencia ni las complejas circunstancias que el país atraviesa, pero aún así decidieron dejar sin efecto la medida de Noboa. La inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 275 fue declarada por mayoría, un duro golpe para el mandatario ecuatoriano. Noboa, quien había presentado sus cárceles con el modelo Bukele, mientras los motines en Ecuador estaban en pleno auge, quedó en evidencia. La Corte ecuatoriana desmanteló su régimen de excepción a pesar de la creciente ola de violencia en el país, dejándolo muy mal parado ante la arena internacional. La guerra que Noboa declaró a los grupos delincuenciales grandemente organizados parecía una copia directa de El Salvador. El presidente ecuatoriano incluso anunció la construcción de 2 cárceles modelo Bukele para los cabecillas de estos grupos que causaban estragos en el país. Pero ni siquiera estas medidas pudieron frenar la decisión de la Corte. A pesar de la política de Noboa, el temor sigue dominando las calles de Ecuador, dejando en claro que no fue más que un intento desesperado de colgarse de Bukele y su labor en El Salvador. En un intento por diferenciar su política de seguridad de la de Bukele, el líder andino afirmó que sus medidas están enfocadas en el empleo y el desarrollo humano. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar las críticas ni revertir la decisión de la Corte Constitucional. Durante la Tribuna F, Casa de América en Madrid, Noboa se distanció del ejemplo de mano dura contra la delincuencia en Latinoamérica. Insistió en la necesidad de abordar la seguridad desde la educación y el empleo juvenil, pero su discurso no pudo ocultar el fracaso de sus políticas ante la contundente decisión judicial. Pero, ¿cuál fue la justificación del órgano competente? La Corte explica que para considerar la causal de conflicto armado interno se deben evaluar 2 parámetros esenciales: el nivel de organización del grupo armado y la intensidad de las hostilidades. En esta línea, la institución jurídica argumentó que en el decreto emitido por Noboa y en los informes que lo respaldan, no se mencionan indicios relacionados a estos parámetros, desmoronando así la justificación del presidente. La Corte fue tajante al subrayar que la medida de Noboa no cumple los requisitos previstos en la Constitución. A pesar de esto, aclararon que no desconocen los graves hechos de violencia ni las complejas circunstancias que el país atraviesa. Su fallo dejó en evidencia la carencia de fundamentos en la decisión presidencial. Asimismo, la Corte indicó que su determinación no afecta las facultades previstas en el ordenamiento jurídico ordinario para que el Ejecutivo emplee a las Fuerzas Armadas con el fin de cumplir su misión constitucional. Noboa podría seguir utilizando las fuerzas del Estado, pero siempre dentro del marco legal establecido, subrayando la importancia del respeto a la ley. El estado de excepción decretado por el mandatario el pasado 22 de mayo abarcaba un plazo de 60 días. El régimen establecido por Noboa
afectaba a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay. Este intento de control fue desmantelado por la decisión judicial. Según un comunicado de la presidencia, el gobierno nacional identificó que los grupos de tráfico ilegal de estupefacientes y actividades subversivas se han atrincherado y han concentrado sus acciones criminales principalmente en estas zonas. Sin embargo, esta justificación no fue suficiente para convencer a la Corte Constitucional de la necesidad del estado de excepción. El jefe de Estado afirmó que este nuevo estado de excepción marcaba el inicio de la segunda fase de la lucha contra las actividades subversivas en Ecuador. La ambiciosa declaración del mandatario se desmoronó bajo el escrutinio de la Corte, que encontró insuficientes las razones presentadas por el Ejecutivo para justificar la medida. Pero esta no es la primera vez que Noboa sufre un golpe del organismo, a diferencia de Bukele. Previo a esto, a finales de abril, Noboa había promulgado otro decreto de estado de excepción para 5 provincias: El Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí. Sin embargo, 10 días después, la Corte Constitucional falló en contra de esta medida presidencial, argumentando la falta de justificaciones claras para su implementación, bajo la premisa de conflicto armado interno. La repetición de estas medidas excepcionales y su constante revocación por la Corte no solo reflejan la fragilidad de la estrategia de Noboa, sino también la firme postura del tribunal en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en Ecuador. El presidente se encuentra ahora en una encrucijada, cuestionado por sus decisiones y con la sombra de Bukele cada vez más distante. Un ejemplo de esto es que hace apenas unos días, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció que aquellos mismos que acabaron con la vida del ex candidato Fernando Villavicencio ahora buscan acabar con su vida. Karma. La revelación de Salazar, hecha a través de un impactante video en YouTube, encendió las redes sociales. Las declaraciones polarizaron a la opinión pública, con algunos usuarios culpando al organismo de contribuir al aumento de la delincuencia en el país. La situación se volvió un tema candente de debate nacional. La fiscal recordó los eventos trágicos que llevaron a la muerte de Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, quien fue acribillado a la salida de un mitin en Quito a tan solo 11 días de las elecciones presidenciales. Verónica Zarauz, esposa de Villavicencio, quien fuera fundador de la organización indígena Pachacutic, denunció graves fallos en la seguridad del evento. El equipo de seguridad falló, el jefe de seguridad falló. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo, con escolta de policías, comentó Zarauz sobre el terrible asesinato cometido por 13 individuos, la mayoría de los cuales encontraron la misma suerte antes de poder declarar, posterior a una visita del FBI. Mientras El Salvador, bajo su estado de excepción, se ha convertido en la nación más segura de la región. Ecuador cierra 2023 como el año más violento de su historia, con más de 7.800 homicidios en ascenso. Y Noboa no tiene el respaldo de la Corte Suprema, ni del pueblo. ¿Se le cayó el teatro de convertirse en Bukele? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.